Buenas noches, hoy es lunes 17 de abril de 2017. Desde la ciudad en la cual tenemos un par de expresidentes resentidos que dicen estar haciendo patria, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de NSN Noticias y esta es la desinformación que les tenemos para hoy. Les contamos cómo será el espectáculo que prepara el Circo del Sol en homenaje a la política colombiana. Fuimos al Congreso a preguntarle a los honorables parlamentarios con quién se harían un viajecito a la luna. NSN gana. Aquí pueden hacerse millonarios con solo una llamada. Hoy estará con nosotros el senador del Centro Democrático, Iván Duque, quien todavía es un buen muchacho. Y con ustedes están los desinformantes. Y sí, señores, empezamos esta semana con un temita que está rondando por todas partes desde hace 2 días. Como ustedes ya sabrán, como ya podrán intuirlo, me estoy refiriendo a ese asuntico que tiene que ver con la visita del presidente, con la cita que el presidente Trump de Estados Unidos, todavía suena feo eso de presidente Trump, ¿no? Bueno, la visita que le hicieron al presidente Trump en la Florida, en Mar-a-Lago, los dos expresidentes colombianos, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez. Una visita que uno no entiende por ningún lado. Obviamente, del señor Trump uno no espera nada, porque el señor Trump tiene diplomacia de, yo no sé de qué, tiene una concepción del mundo que es rarísima, que probablemente él mismo no comprenda. Él es un negociante de finca raíz, un especulador de finca raíz que terminó de presidente del país más importante del mundo y que no sabe nada de nada. Y de diplomacia sí que no sabe. Lo dejó demostrado en más de una ocasión. Habla sin saber del tema de Siria, que se mete, que no se mete, que él solamente va a defender a Estados Unidos en guerras que sean indispensables, que tengan que ver con la seguridad nacional, bla, 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 bla. Pero después, de buenas a primeras, decide lanzar yo no sé cuántas bombas, 50 y tantas bombas, en un campo del ejército, del Estado Islámico, perdón. Y así mismo, con esa misma lógica, entonces invita a 2 expresidentes colombianos a su casa de paseo. Cada paseíto de Washington a la Florida le cuesta a los contribuyentes de Estados Unidos $1 milloncito, nada más. Y ha hecho como 7, o sea, lleva $7 millones ahí, invertiditos en eso. Y además, imagínense, invitando a gente como Uribe y como Pastrana, pues el desperdicio de esa plata es todavía peor. Sin embargo, entonces uno se va y se pregunta, ¿a qué carajos fueron Pastrana y Uribe a hablar con Trump? Seguramente no fueron a hablar de los falsos positivos. Yo no creo que Uribe le haya ido a contar a Trump que él durante su gobierno daba recompensas por guerrilleros muertos, no importaba si esos supuestos guerrilleros eran campesinos, pobres, muchachos de ciudades o pueblos humildes de Colombia, a los que presentaban disfrazados de guerrilleros, con los que después había recompensas, no creo. Habrá sido para decirle que la buena parte de su cúpula está en la cárcel por corrupción, por falsas desmovilizaciones, por temas relacionados con paramilitarismo, por narcotráfico. Habrá ido a recomendarle que le ayude con el general Santoyo, que era su comandante de policía, que fue su hombre de confianza en la policía. Habrá ido a contarle que él les recomienda cada vez que están
en problemas con la justicia a sus buenos muchachos que huyan del país para que las autoridades colombianas no puedan llevarlos a los tribunales? ¿Habrá sido a eso? ¿O Pastrana habrá ido a decirle que el año pasado él escribía en Twitter que no, que él consideraba que Juan Manuel Santos era el Trump colombiano, y después de lo que habla de Juan Manuel Santos, ¿será que eso le gustaría saberlo a Trump? En fin, uno no entiende, pero lo que menos se entiende es que un tipo como Uribe, que cuando era presidente acusaba a quienes salían de Colombia a hablar de su gobierno, él los consideraba apátridas, traidores del país, etcétera, etcétera, y él se la pasa yendo a Europa a hablar con los inversionistas, a decirles que Colombia es un asco, que Colombia está peor que Venezuela, cosa que no es cierta, porque si estuviera como Venezuela, él no podría hacer la oposición que hace aquí, ni tendría el cubrimiento que le hacen aquí los medios a todas las cosas sin sentido que este señor dice. Pero así todo, él dice que esto es peor que Venezuela, que esto es una dictadura, que esto se lo llevó el demonio. ¿A eso habrá ido? Él, que le decía a Piedad Córdoba que era una vendepatria por irse a hablar del país fuera de nuestras fronteras, él no ha aprendido que la guerra sucia se lava en casa, ¿cierto? Él no ha aprendido, porque él ni siquiera admite que durante su gobierno hubo una buena dosis de guerra sucia. Entonces, al señor Uribe y al señor Pastrana, dentro de la hipocresía que los distingue últimamente, cuando se van a decir que van a ser patria, en realidad van a hacer el ridículo, porque quedan de unos lamezuelas de un presidente que tampoco es el mejor presidente que hay en este hemisferio. El presidente Trump está lejos de ser un presidente confiable, no solamente por su poca preparación, sino por la escasez de criterio que ha demostrado en estos tiempos. Dios los cría y el diablo los junta. Bueno, ahora sí entramos en materia para retomar nuestro resumen desinformativo de la semana con una noticia que tiene que ver con la cultura. Resulta que debido al éxito del show del Circo del Sol en homenaje a Soda Stereo en Buenos Aires, esta organización ya tiene listo un espectáculo, pero inspirado en Colombia, en nuestra política. Y Angélica Casallas nos tiene todos los detalles. Vlado, a raíz del éxito del show El Séptimo Día del Circo del Sol en homenaje a Soda Stereo, la famosa organización de arte ya anunció su próximo espectáculo, que será inspirado nada menos que en la política colombiana. El show, que se llamará A Mis Espaldas, se estrenará en pocas semanas y contará con la presencia de famosos acróbatas, malabaristas, cantantes y bailarines que deleitarán al público con un espectáculo nunca antes visto. Se verá, por ejemplo, el salto de obstáculos de Juan Manuel Santos, quien gracias a sus peripecias le dio el nombre a este show. Veremos a un Santos saltando todo tipo de obstáculos, mientras cientos de malabaristas actuarán de manera curiosa a sus espaldas sin que él ni siquiera se entere, solamente al final, cuando será salpicado por un movimiento espectacular. En los afiches aparecerá como protagonista Roberto Prieto, quien se presentará con un número en el que cantará todo lo que sabe y bailará al ritmo de la samba con la canción Obrigado Odebrecht, que es un éxito total en Sudamérica. También hará parte de este espectáculo gran parte de nuestro Congreso de la República, con un número sorprendente en el que actuarán por primera vez animales en este circo. Eso sí, hay que decir, los animales no serán maltratados ni utilizados como objetos. Estos animales serán micos, lagartos, zorros, lobos y demás, muchos más, que actuarán como protagonistas en un show que promete ser sorprendente. Por ahora es todo lo que le puedo contar del Circo del Sol versión política colombiana. Ya en unos momentos volvemos y le cuento qué más va a tener este espectáculo. La verdad es que si ponemos unas camaritas en el Congreso colombiano, no hay que hacer tanto numerito del Circo del Sol ni nada de esas cosas. Eso allá con tanta gente y tanto malabar y tanta payasada y tanto animal, eso es un circo, pero hace muchísimo tiempo. O sea que yo no le veo tanta gracia a ese tal Circo del Sol. Bueno, mejor pasemos a una sección que estrenamos hoy, que es el personaje escondido, que nos trae nuestra reportera Úrsula Levy, quien nos da hoy una serie de pistas para que ustedes
Traten de adivinar quién es el personaje que se esconde detrás de una misteriosa y siniestra silueta. Vamos con el primer bloque porque nuestras líneas ya están abiertas para que ustedes participen. Adelante, Úrsula. Bienvenidos a la primera emisión de El Personaje Escondido. Hoy tenemos un personaje que ha polarizado a su país y, ¿por qué no?, al mundo. Ustedes juegan con nosotros. Los leemos en nuestra cuenta de Twitter, @NSNNoticias, o nos pueden llamar a medida que crean que han logrado adivinar quién es el personaje escondido. Les voy a dar unas pistas antes de que empiecen a llamar y a tuitear. Todos a adivinar. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Es muy famoso. Viene del pueblo. No es muy alto como yo, bueno, quizás un poquito más alto, pero más o menos. Es un experto en meter la pata o la mano. Es seguido por una horda de fanáticos enardecidos que le festejan lo que sea. Que robe, que haga trampa, que mienta. Todo les parece aprobable, siempre y cuando sea él quien lo esté haciendo. ¡Wow! Primera llamada. Momento. Tranquilos. Hola, ¿quién es el personaje escondido? ¿Aló? Para participar en el personaje escondido. Sí, yo sé. El personaje es Álvaro Uribe. ¡No! Seguimos esperando llamadas. Vamos con otro oyente. ¿Aló? El personaje es Alejandro Ordóñez. No, señora, tampoco es Ordóñez. Sigan participando. Nosotros ya regresamos. Ok. Gracias por seguir en sintonía con NSN y toda la desinformación. Hoy tenemos concursos para todos los gustos. Aparte del personaje escondido, nosotros tenemos otra sorpresita porque sabemos que uno de vacaciones llega con el bolsillo vacío, así que queremos que ustedes se ganen una platica viendo nuestro programa. Daniel Ruge, por ese motivo, preparó un concurso con el que se podrá usted ganar una millonada en comisiones de Odebrecht. Escuchemos a Daniel. Hola y bienvenidos a NSN Gana. Aquí pueden hacerse millonarios con solo una llamada. Tenemos la primera participante. Hola, bienvenida. Hola. ¡Ay, qué emoción! Bueno, preparada porque vas a concursar por una comisión de Odebrecht. ¡Ay, no lo puedo creer! Es muy sencillo. Detrás de cada celda de este cuadro hay una imagen. Si logras descubrir todas las parejas de imágenes iguales, ganas. ¿Lista? Sí, estoy lista. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué celda eliges? La A1. A ver, ¿qué imagen hay detrás de la celda A1? Está la foto. A ver, siguiente celda para ver qué hay detrás, si hay una figura igual. La E6. Vamos a ver. Sí, está la misma figura. Muy bien. Primera pareja de personajes iguales. Pero seguro que lo hice bien. Yo no veo que sean las mismas fotos. No, tranquila. Son lo mismo. Elige la siguiente. ¿Seguro? Bueno, la B1. A ver, ¿y con cuál vas a emparejar? Con la E3. Veamos, se descubre la imagen. ¡Muy bien! Lograste otro par de personajes exactamente idénticos. Ay, no, pero siguen siendo personajes distintos. No, tranquila, son exactamente iguales, así parezca que no. Muy bien, vas ganando hasta ahora. Siguiente casilla. Bueno, a ver, la C1. Bueno, parece que estás de suerte. ¿Con cuál la vas a emparejar? A ver. Pues a ver, con la 4G. ¿Quién está detrás de la 4G? Veamos. Muy bien, no podría ser nadie más que el mismo personaje. Sigues ganando. Pero si no se parecen. Tranquila, son idénticos. Te falta solo una pareja más para ganar. ¿Cuál casilla eliges? La D1. Vaya, pero qué suerte sigues teniendo. ¿Y con cuál casilla la vas a emparejar? Ay, no sé, a ver, con la F8. Muy bien, otra pareja de personajes iguales. ¡Ganaste! ¿En serio? Pero si yo los veo muy distintos. No, ganaste. Todos son iguales. No te desgastes en discusiones inútiles. Te ganaste $1.000.000 de bonificación de Odebrecht, que te consignaremos sin que te des cuenta. Felicitaciones y ustedes sigan participando. Hasta la próxima.
Uy, qué buen concurso ese. Yo quiero... no, yo no puedo participar porque trabajo en el programa, pero con lo vaciado que uno anda... Ay, bueno, pasemos digamos, al concurso al que estamos acostumbrados todos los años, que lo pagamos todos con nuestro bolsillo. Mejor dicho, al Congreso de la República, porque Úrsula Levy se fue a preguntarles a nuestros honorables congresistas con quién se irían en un paseíto a la Luna, ahora que hay planes turísticos para viajar y conocer a nuestro planeta vecino, a nuestro satélite. Y aunque muchos parece que vivieran en la Luna, lo cierto es que algunos que dicen o se las dan de ser más aterrizados, le respondieron a Úrsula Levy y aquí está lo que le contaron. Está muy de moda esto de viajar a la Luna y van a poder viajar turistas a la Luna. ¿Usted con quién se iría unos días al espacio exterior? Yo espero que sea enviado ya con las cenizas, o sea que no importa, me voy solo. Una trigueña de unos 75, de cabello, de color así claro, acanelado. Con una mujer bella me iría, e inteligente. Porque ustedes imaginen el espacio que no le hablen a uno, tiene que ser terrible. Con mi perrita Lola. Con cualquiera menos con Santos. Voz larga de pelo negro. Con mi marido. Ay, no lo cambio. No, pues fácil, con mi mujer. Angélica Lozano. Con Francisco, el Papa. Con Pepe Mojica, que me parece un viejo sabio. Con mi esposa, por supuesto, porque voy con ella a todas partes. Y de allá le mandaría unas postalitas a mis hijos que tienen mucho que hacer aquí. Con mi peor enemigo para levantarme a puños todo el tiempo allá. Y el pobre Papa, qué malo ha hecho para que Roy Barreras se lo quiera llevar para la Luna. Yo, pues, me pregunto, ¿no? Volvamos con Angélica Casallas, quien nos seguirá contando qué más tiene preparado el Circo del Sol en su espectáculo dedicado a la política colombiana. Yo no sé, pero hasta ahora es mucho mejor espectáculo lo que ellos hacen en el Congreso hoy en día que ese tal espectáculo, por muy Circo del Sol que sea. Vamos a ver qué más piruetas y peripecias nos han preparado. Lado, seguimos contándoles a nuestros televidentes cómo será el próximo espectáculo del Circo del Sol en homenaje a la política colombiana. Nos acaban de confirmar, de hecho, que Álvaro Uribe será protagonista con su número del Llanero Solitario, cabalgando sin que se le riegue una sola gota de tinto. El acto será complementado con un tiro de espadas. Oscar Iván Zuluaga estará en una plataforma y Uribe le disparará unas espadas. Bueno, en este caso serán unos machetes. Alejandro Ordóñez también se está preparando para su clásico número del fuego, con un particular traje y unos cuantos textos de la Constitución Política de Colombia. Planea mostrar todas sus habilidades con las llamas, las figuras y los mensajes ocultos. Esto dejará a los asistentes con la boca abierta, sin duda alguna. Y finalmente todo cerrará con un número denominado El Infierno, en el que dos incautos tratarán de penetrar una horda de manifestantes enceguecidos. El reto es salir sin un solo rasguño de entre esa turba, así que prográmese. Ya se acabó la semana de vacaciones, pero puede seguir disfrutando de las actividades culturales que ofrecen en su ciudad. Vlado, lo dejo porque me invitaron a uno de los ensayos y al parecer hoy estará La Mano Negra practicando un espectáculo sorpresa para este mega show. Siga con más desde el estudio. Bueno, en todo caso yo voy a separar unas boleticas porque uno nunca sabe, de pronto se lleva una sorpresa. Cambiemos de tema porque nosotros tenemos que seguir dándoles pistas sobre el personaje escondido. Por eso Úrsula Levy nos cuenta qué otras características tiene este siniestro personaje al que muchos adoran digo religiosamente. Bienvenidos, este es el segundo bloque de El Personaje Escondido. Ya sabemos que lo sigue gente fanatizada, que es muy famoso y ahora les doy una pista más. Siempre tiene a quien echarle la culpa. Los problemas a su alrededor no son culpa de él. Siempre hay alguien que está buscando hacerle mal. Y siempre tiene algo para decir en contra de la prensa. Y su mayor triunfo claramente ha sido un robo. Tenemos una llamada, momento. ¿Aló? ¿Aló?
¿Quién es el personaje escondido? El personaje es Andrés Pastrana. No. A ver. Ay, están tan cerquita. Una pista más. Se cree Dios. ¿Aló? ¿Quién es el personaje escondido? Si se cree Dios, pues tiene que ser Ordóñez. No. Ay, bueno, en el próximo bloque les revelamos quién es el personaje escondido. Después de la polémica alza en el costo del pasaje de Transmilenio, la alcaldía de Bogotá prepara el alza en el costo de los parqueaderos, porque el que reza y peca, empata. De esta manera tan equitativa empieza a moverse hoy en NSN el carrusel de la desinformación. El carrusel de la desinformación se mueve en la prensa española, que publicó un manual de supervivencia para trabajar con los amigos. Pronto se lo haremos llegar a los chicos del Centro Democrático. El carrusel de la desinformación se mueve en Bogotá, pues el alcalde Enrique Peñalosa aseguró recientemente que sus obras no se verán y serán inauguradas en otra administración. Nuestra unidad investigativa pudo determinar que lo que quiso decir el alcalde es que sus obras serán arregladas en futuras administraciones. El carrusel de la desinformación se mueve con el turismo. En días recientes, una cadena hotelera sueca anunció una oferta para las parejas casadas que se alojen allí. Si luego de un año terminan divorciados, el hotel les devuelve el dinero. Al parecer, esa misma política la tenía Odebrecht y por eso tuvo que entregarle dinero a la expareja Uribe Santos. Mi invitado de esta noche es un político muy joven, un hombre talentoso, preparado, con el cual compartimos muchas visiones de la vida y hay otras que nada que ver, como dicen hoy los muchachos. Sin embargo, lo he invitado porque me parece importante tener una cara distinta del debate, una cara joven, alguien que quiere renovar la política a pesar del partido en el cual milita. Y ahora me van a entender por qué. Es un senador que se ha destacado por ser muy aplicado, porque trabaja bastante bien los temas en los que se mete, porque es un hombre más conciliador que peleón como su jefe, y porque es una de las grandes promesas de yo más que su partido político diría que del país, porque sin duda es una persona que tiene futuro y que probablemente va a ser exitoso en las urnas a la hora en que le toque medirse, dejarse contar, como se dice en términos políticos. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al senador Iván Duque a NSN. Senador, buenas noches. Vlado, un placer estar en su programa. Muchísimas gracias por tenerlo aquí. Empiezo por decirle una cosa que ya se le había dicho antes de cámara, detrás de cámaras, y es: yo de verdad creo que usted es un buen muchacho. Y me da miedo. Y eso que ya pasé el umbral de los 40, así que... Sí, pero todavía es un muchacho. Usted es un buen muchacho y me da miedo que usted, militando donde milite, corra la suerte de otros buenos muchachos como Andrés Felipe Arias, que era un buen muchacho y terminó en las que terminó. ¿Cómo hacer para que los buenos muchachos como usted sigan siendo buenos muchachos después de estar ahí cumpliendo esa disciplina rígida y férrea del Centro Democrático? Vlado, lo importante es hacer las cosas en la vida con principios, hacerlas con convicción, hacerlas con decencia, nunca dejarse doblegar por las pasiones, poder entender que la política es un ejercicio de discusión, de disenso, pero al mismo tiempo de consenso. Entonces, esas son las cosas que a mí me motivan de estar en la política, que me motivan de pertenecer al partido al que pertenezco y de dar las batallas que doy en el ejercicio de la política. Si usted en un momento dado tuviera que hacerle caso a Uribe o a su conciencia, ¿usted a quién obedece? Es que yo creo que ahí hay una caricatura que se ha tratado de construir, y es que el Centro Democrático funciona como si tuviera una institutriz de la Segunda Guerra, ¿no? Es un partido de liberación, y yo soy una persona de deliberación. A mí me gusta combatir ideas, presentar las mías, y en ese intercambio, pues dejar ver quién gana y quién pierde con los argumentos.
Así que defender la conciencia al mismo tiempo de defender lo que uno cree, me parece que es sano en cualquier partido político. Pero no me contestó, si usted tiene que defender, que tiene que obedecerle a Uribe o a su conciencia, ¿a quién le hace caso? A mis principios, Vlado. Eso me parece muy interesante. Y hablando de principios, ese tema de principios que tanto defiende el Centro Democrático y que usted sigue disciplinadamente, uno de esos principios que uno debería ver en una democracia es el respeto por el país. Y yo creo que cuando el presidente Álvaro Uribe se va a Europa a decirles a los inversionistas que no inviertan en Colombia, se va a distintos foros a decir que Colombia es una Venezuela, lo cual no es cierto, porque si eso fuera así, él no podría estar ejerciendo. Hay que ver la diferencia entre el ejercicio de la oposición en Venezuela y el ejercicio de la oposición en Colombia, que no, usted coincidimos en que no es comparable, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que me preocupan, que son precedentes que Colombia puede estar viviendo, que son muy similares a los que vivió Venezuela hace 20 años. Porque a mí nunca me gusta mirar esto como si fuera una radiografía, es decir, son iguales, ¿no? Los países son distintos, pero sí hay elementos que a mí a veces me causan preocupación. A mí me causa preocupación cuando yo veo que el sistema de las Cortes se plega a la voluntad del Ejecutivo. Cuando veo al Congreso a veces. Perdón, también senador, pero acuérdese usted que cuando Uribe estuvo en el gobierno, el Congreso, las Cortes, todo el mundo también se plegaba al presidente Uribe. Entonces, no nos vengamos con que es que esto es nuevo. A ver, Vlado, yo siempre he creído en la independencia en las instituciones. Y claramente cuando usted mira aspectos del gobierno del presidente Uribe, usted ve que las instituciones procedían con mucha independencia frente al gobierno. La Corte Constitucional lo hizo, la Corte Suprema lo hizo. La Corte Suprema perseguida por el gobierno del presidente. Inclusive el Congreso tenía muchísima más independencia de la que tiene hoy. Sí, pero esa Corte Suprema, esa independencia, Uribe, pero esa independencia, Uribe no la respetaba. Tan no la respetaba que el DAS, que le rendía cuentas al presidente directamente, el DAS perseguía las comunicaciones de los magistrados de la Corte Suprema. Entonces no podemos hablar de respeto a las instituciones cuando venimos de donde venimos. Yo lo que creo, Vlado, es, nos podemos dedicar a hacer arqueología del gobierno del presidente Uribe, o podemos entrar a la discusión del contexto nacional con el pasado, con el presente y con el futuro. Pero lo que nosotros no podemos es tapar el sol con las manos. O sea, nosotros no podemos creer que lo que está ocurriendo con el Congreso no es una cooptación de mucha de la independencia. Pero cuando ocurría con Uribe era lo mismo y entonces ahí sí era bueno. Pero es que, mire, yo creo que hagamos una diferenciación clara. Si usted mira la decisión que tomó la Corte Constitucional, por ejemplo, frente a la segunda reelección, eso fue un acto de independencia institucional. Si usted mira las decisiones que tomó la Corte, por ejemplo, relacionado con temas de orden público, también obraba con independencia. Hoy lo que nosotros estamos viendo es muchas de las cortes totalmente plegadas a la voluntad del Ejecutivo, y eso no es bueno. Y muchas de las cosas que estamos viendo también en la política económica no son buenas. Entonces, aquí no se trata de hacer comentarios apátridas, ni mucho menos. Aquí lo que se trata es de ver la realidad y poderla cuestionar y siempre proponer, que es algo que yo siempre he tratado de hacer. Cuando se hace una crítica, una propuesta, porque es la mejor forma de participar en un debate político con sinceridad y con transparencia. Usted me dice una cosa muy interesante y habla de no hacer comentarios apátridas. Cuando congresistas de la oposición, del Polo Democrático sobre todo, iban al extranjero a hablar del país, a hablar mal del país o de la situación del país, el presidente Uribe en su momento les decía que eran apátridas y todo eso. Y para allá iba mi pregunta inicial de ahora hace unos momentos. No es apátrida y no es de alguna manera deshonesto con el país, o no es por lo menos ingrato que un expresidente y senador en ejercicio se vaya a hablarles a los inversionistas para que no vengan a Colombia, a hablarle a un presidente como el de Estados Unidos sobre la situación de Colombia, dando unas versiones amañadas, por supuesto, de lo que está pasando. Eso ¿no se ve como comentarios apátridas? Yo diría dos cosas, Vlado. Primero, yo lo puedo decir además por mi propia experiencia. Yo nunca he visto al expresidente Uribe decirle a los inversionistas no inviertan en Colombia. Yo los he visto es cuando ellos le preguntan cuáles son las cosas que le preocupan de Colombia,
se plantean. Pero al contrario, yo he estado en muchísimos foros internacionales donde inclusive, a pesar de muchas quejas que puede haber en sectores específicos, siempre están motivando que venga la gente a invertir al país. Lo que usted dice de los Estados Unidos, yo creo que hay que saber separar cuál es cada agente del diálogo. Si el gobierno de los Estados Unidos decide tener una reunión, así sea informal, de parte del presidente, con el expresidente Pastrana, con el expresidente Uribe, porque los quiere escuchar, pues ellos están formándose una opinión, pero al final del día la opinión que va a pesar es la valoración que ellos hagan, tanto de esa imagen que tengan en esa conversación, como la que construyan a través de los canales diplomáticos y en los diálogos oficiales con quien tiene el vínculo oficial, que es con el gobierno de Colombia. Pero a mí no me parece malo que los presidentes se entrevisten con los líderes de la oposición. De hecho, en Estados Unidos es bastante común. Usted ve que el presidente de Estados Unidos se reúne muy ocasionalmente con el jefe de la oposición en el Canadá, o se ha reunido con jefes de la oposición del Reino Unido, porque eso es parte también del diálogo democrático. Entonces a mí me parece que tener ese tipo de conversaciones, al contrario, lo que deben es ayudar a que la conversación de un país con otro, pues no se limite solamente a la gente gubernamental, sino que también escuche otras opiniones. Bueno, muy bien, senador. Pues con esta respuesta arrancamos para nuestra primera pausa comercial, pero quédense ahí porque esto continúa y tenemos todavía mucho por conversar con el senador Iván Duque. Ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía con NSN Noticias y en esta conversación tan interesante que tenemos este lunes 17 con el senador Iván Duque, con quien estamos analizando un poquito de nuestra actualidad, pero también vamos a hablar de sus planes, porque es un hombre muy joven que ya está sonando para candidato presidencial y de eso le quiero hablar. Senador, ¿usted se siente preparado para ser presidente de la República? Sí, Vlado. Me siento preparado, me siento con las ganas, me siento con una responsabilidad que hemos venido cumpliendo, y es que esta candidatura surgió hace más de un año en talleres que empezamos a realizar en el país. Hemos hecho más de 30 talleres y fuimos en ese diálogo con la ciudadanía construyendo una propuestas que van en distintos temas. Entonces siento que tenemos una propuesta creíble, financiable, ejecutable, que tenemos las ganas y que tenemos la preparación. Usted en su propuesta tiene algo que a mí me llama la atención y que de verdad yo creo que este país debería, a lo que le debería prestar, ponerle más cuidado, y es el tema de innovación, de creatividad, y que yo creo que ese es un tema fundamental, y otro que debería ser fundamental en la próxima contienda electoral, aparte de la corrupción, que eso ya se volvió caballito de batalla de todos, es el tema medioambiental. Pero quiero tocar el tema de eso, de la innovación, de la creatividad. ¿Cuál es su propuesta, que es muy interesante, inclusive porque tiene que ver con reducción de horas de trabajo, etcétera? ¿Cuál es su propuesta para que usted se la resuma a la audiencia de NSN? Nosotros hemos venido hablando en la innovación en distintos frentes. Hemos venido hablando primero de la economía naranja, que es todo este conjunto de industrias de la creatividad, donde están desde el patrimonio ancestral, pasando por las artes, los medios y las creaciones funcionales, y estamos hablando de un sector, Vlado, que hoy es más grande que el café en su aporte a la economía colombiana y más grande que la minería. Cuando uno mira las cifras de la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, usted se da cuenta del tamaño y del dinamismo que tiene este sector. Pero ¿qué ha pasado? Nunca ha estado en el centro de la discusión de las políticas públicas. Y nosotros tenemos un sistema educativo que está mucho más volcado a formar personas para las pruebas PISA que en formar verdaderos talentos para la creatividad y para el capital humano. Nosotros, ¿con qué empezamos? Para formar allí, démosle el mismo peso en el pensum académico a las matemáticas, las ciencias y el lenguaje, con la creatividad, con la tecnología, con la cultura y el deporte, como lo ha hecho exitosamente el Reino Unido. Hemos dicho que tengamos políticas para identificar el talento, para nutrirlo, y démosle después el capital semilla para que ese talento pueda emprender.
Eso implica fortalecer el Fondo Impulsa, el Fondo Emprender, dar recursos de las regalías, habilitar líneas de crédito también de Bancoldex e insertar esos sectores a la oferta de servicios que Colombia debe tener hacia afuera. Es lamentable, Vlado, que nuestras exportaciones con valor agregado en innovación sean menos del 2%. Eso es una tragedia nacional, cuando nosotros tenemos reservas ilimitadas de talento que podrían servir para que Colombia entrara a esa cadena de valor creativa internacional y aumente la generación de ingresos para el país y aumente los empleos con calidad. De esas políticas que usted habla para fomentar eso, la promoción de los talentos, de la creatividad de la gente, ¿hay políticas de este gobierno que usted continuaría y que mejoraría? Sí, yo creo que este gobierno ha tenido aciertos. Yo creo que Impulsa es un gran programa. Yo creo que Impulsa ha tenido además muy buenos directivos, pero Impulsa necesita mucho más tamaño, mucha más capacidad. Porque hoy hace cosas interesantes, da el financiamiento, da el capital semilla, pero se queda cortico, porque lo hicieron como un programa casi piloto. Eso hay que multiplicarlo por muchísimo más. Lo mismo el Fondo Emprender del SENA. Yo creo que este gobierno le dio continuidad al Fondo Emprender, pero también se ha ido quedando corto en el tipo de iniciativas de emprendimientos a los cuales hay que darle recursos. Por ejemplo, el SENA Digital, que estaba trabajando todos los temas de animación, que estaba trabajando los temas de mezcla, que estaba haciendo los programas de edición. Esos programas deberían tener muchísimo más impacto. Y algo que no se puede perder, Vlado, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos reservas ilimitadas de talento y ese sector representa lo que representa en el PIB, pero tenemos reservas de petróleo para menos de 7 años y es el eje central de nuestras exportaciones, yo creo que algo hemos hecho mal. Y lo que hay que corregir es aprovechar cualquier bonanza que tengamos en esos productos para los cuales no tenemos reservas ilimitadas e invirtamos en esas industrias de valor agregado que nos permitirían llegar a más mercados y que nos permitirían tener mejores fuentes de ingreso a partir de algo muy importante que usted conoce muy bien, que es la propiedad intelectual. ¿Usted continuaría el programa Ser Pilo Paga? Yo creo que hay cosas de Ser Pilo Paga que me gustan y otras que modificaría. Pero en esencia lo mantendría. A mí el principio me gusta, digamos, a mí el principio de darle oportunidad a quien ha tenido un buen desempeño académico me parece bueno, pero yo he notado algunas fallas. Por ejemplo, en Ser Pilo Paga hay que darle más recursos para la manutención a los jóvenes. Porque usted se trae un muchacho de regiones muy apartadas, por ejemplo, a la Universidad de los Andes, y usted le dio la matrícula. Pues usted no le está ayudando con la alimentación y no le está ayudando con la manutención. Entonces, y los trabajos. Entonces ahí hay una falla. Segundo, yo inclusive en la propuesta nuestra tengo una idea y es de dar lo que yo llamo el crédito premio. Que usted pueda dar el crédito educativo para el que no alcanzó a calificar a Ser Pilo Paga, pero que si en el desempeño académico de la universidad logra estar por encima de cierto promedio, usted empiece a condonarle. Porque es también premiar el talento que se dé a partir de la educación universitaria. Eso me parece importante. Y otra cosa, yo creo que hay que darle al Ser Pilo Paga una mayor cobertura también con la universidad pública. Yo creo que no nos podemos quedar solamente en la educación muy centralista o pensando en las grandes universidades de Bogotá, sino que también lo podamos hacer en las regiones con las buenas universidades que hay en las regiones del país. Una inquietud que yo siempre he tenido en cuanto a la educación superior en Colombia es que la educación se enfoca mucho en doctores, abogados, médicos, ingenieros, etcétera, y menos en la formación técnica, que países como Alemania es una cosa importantísima. Yo me atrevería a decir que es el renglón productivo más importante porque la gente proviene y no es mal visto ser técnico. Aquí alguien que estudia una tecnología o una carrera técnica no lo ven como un profesional. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Eso hay que superarlo. Mire, por ejemplo, yo creo que hay que buscar enfrentar la deserción en el bachillerato, que se empieza a dar de 9º a 11, si usted en esos 3 años le permite al estudiante tener la doble titulación. Reciba el título de bachiller académico, pero en la otra mano tenga un título técnico o tecnológico, que lo habilite para trabajar, pero al mismo tiempo le da unas habilidades que le pueden servir a usted para llevar ingreso a su familia. Y ahí es donde yo también creo que hay que diversificar también la oferta, donde entren también a jugar parte los sectores creativos, edición, en cámara, en fotografía, inclusive en cosas que a veces, los auxiliares de sonido, que a veces se pueden dar en muchísimas regiones del país, o cosas como esta, que usted le permita a ese estudiante insertarse a una cadena de valor,
Por ejemplo, aquí en Ciudad Bolívar, el Colegio Sabio Caldas lo hizo integrando mucho la formación en electricidad con Codensa. Pero qué interesante fuera que esa formación también se pudiera ampliar a sectores de la creatividad que generan mucho entusiasmo en la juventud. Ese tipo de cosas ayudan. Y otra, Vlado, que usted pueda en la educación superior empezar a mirar hacia el futuro. ¿Cuáles son esas profesiones que van a desaparecer en 10 años? El presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, publicó un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial y hace un listado de todos los empleos que no van a existir en el año 2025. Y, por ejemplo, muchos de los trabajos de contaduría se van a perder. ¿Qué vamos a hacer nosotros para formar a esos ciudadanos frente a esos retos? Ahí es donde pesa el talento y la diferenciación del sello personal. Y eso nos implica que esa formación en talento se ajuste a eso. Bueno, pues ahí empezamos a oír algunas de las propuestas que tiene este joven senador y con el cual vamos a seguir conversando después de una pausa comercial. Ya volvemos. En NSN llegó la hora de hablar con Iván Duque en blanco y negro. Metro o bicicleta. Bicicleta. Cine o teatro. Cine. Frijoles o lentejas. Frijoles. Peñalosa o Mocus. Peñalosa. Solo o acompañado. Acompañado. Chat o teléfono. Chat. Beatles o Rolling Stones. Beatles. Extranjeras o colombianas. Colombianas. Racional o espiritual. Racional, pero muy espiritual también. Mujeres de falda o de pantalón. Depende de la ocasión. Cómplice de su papá o de su mamá. De los dos. Café o chocolate. Café. Arriba o abajo. Arriba y abajo. Radio o televisión. Televisión. Amigos o amigas. Amigas y amigos. Novela o cuento. Cuento. Rubias o morenas. Morenas. Drama o comedia. Drama. Tierra fría o tierra caliente. Templada. Dialogar o echar bala. Dialogar con autoridad. El tiempo o el espectador. El tiempo. Con luz o sin luz. Depende de la ocasión. Obregón o Botero. Botero. Hablar o escribir. Escribir. Medellín o Bogotá. Ay, me la pone difícil las dos porque tengo mi corazón partido en esas dos ciudades. Dieta o ejercicio. Ejercicio. Estados Unidos o Europa. Estados Unidos. ¿Quisiera ser más flaco o más alto? Más alto. ¿Legalizar o prohibir? Yo diría que hacer pedagogía para tener un mundo sin drogadicción. ¿Salsa o rock? Rockcito, pero, hijo de madre, mira, el pasito me gusta siempre la salsita clásica, Vlado. Soy rockero, pero la salsa ahí está en el alma. ¿Uribe o Pastrana? Uribe. Esto ha sido En Blanco y Negro con Iván Duque. Yo soy salsero. Estuvo fácil, ¿no? Yo soy salsero. ¿Usted es salsero? O sea, soy rockero. Además tuve una banda de rock hace muchos años en el colegio, pero la salsa sí es. ¿Y no es tanguero? Tengo por ahí algunos gustos por el pueblo. Mano a Mano es mi tango favorito. Y una que otra cancioncita de Julio Sosa está ahí en el iPod. De Enrique Santos no. No, pero Enrique Santos dice... Por eso, a ese Santos que decía, hablando de tango. Decía, el tango es un pensamiento triste que se baila. Exacto. ¿Sabía esa frase o no? Que es verdad, además, totalmente. Yo tenía en la casa diccionario de lunfardo, porque mi abuelo y mi abuela paterna eran fanáticos del tango. Y su papá, claro. el doctor Iván Duque Escobar debió ser... Le encantaban los tangos y había unas tenidas de tangos en la casa. Uy, qué eran envidia. fascinantes. Lástima no haber estado en eso. Bueno, en este debate electoral que se aproxima, ¿qué va a hacer usted? Uno, para preservar algunas de las cosas que le gusten, que crean que vale la pena darles continuidad del actual gobierno. Y dos, más importante, para acabar esa confrontación tan espantosa, esa crispación que hay en la gente, esa polarización tan aguda que estamos viviendo en el país. Vlado, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. Los países progresan
cuando tienen políticas de Estado. Y nosotros necesitamos que las políticas de Estado que funcionan, que vienen del gobierno Uribe, del gobierno Pastrana, e inclusive de antes, que son exitosas, hay que mantenerlas, hay que mejorarlas. Y las cosas que no funcionan, hay que reformarlas. Yo tengo, por ejemplo, preocupaciones muy claras frente a muchos aspectos del proceso de paz. En otras, tengo absolutamente claro que aquello que sea humanitario para facilitar la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera deben continuar. Pero hay que tener muchísima firmeza, por ejemplo, en los temas de narcotráfico. Es que el narcotráfico no podemos llegar al punto donde la sustitución sea voluntaria, donde la erradicación sea voluntaria, porque genera incentivos perversos. Por ejemplo, yo creo que hay que ser muy firme en que arsenales ocultos que no sean entregados o bienes que no sean entregados para la reparación de las víctimas tienen que tener sanciones muy severas y llevar la pérdida de cualquier beneficio. A mí me preocupa, por ejemplo, que la JEP pueda hacer calificaciones jurídicas propias. Me parece muy grave que pueda prácticamente limitar la presencia del Ministerio Público solamente por invitación. Me parece muy grave que delitos de lesa humanidad, que en efecto usted puede entender que en un proceso de desmovilización, desarme y reinserción puedan tener una reducción sustancial de la pena carcelaria, pero no es la ausencia de pena carcelaria o el restablecimiento de los derechos políticos de manera inmediata. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que llevar la discusión. Las cosas que permitan que el país progrese, que sean políticas de Estado, continuidad y mejoramiento, y las cosas que no funcionan en el país, reformarlas. Nos queda unos segundos de entrevista, pero solamente quisiera hacerle una pregunta corta, a ver si la podemos responder corta. Teniendo un jefe tan fogoso en su partido como el expresidente Álvaro Uribe, ¿usted, Iván Duque, le recomendaría, le diría en algunos casos, en aras de bajarle a la temperatura a la discusión política, usted le diría, presidente, bájele un poquito? ¿Usted se atrevería o eso no se puede? No, es que mire, no me relativice la respuesta. No, la relación mía con el presidente Uribe y la de la bancada con el presidente Uribe es de mucho respeto, pero también de mucha capacidad de decirle a él las cosas. Él es una persona que se deja decir las cosas. Por eso, pero usted le diría, presidente, bájele el volumen. Ha habido ocasiones en temas donde yo muchas veces con mucho respeto le digo, presidente, me parece que no se debería meter en eso, por su investidura, por el tipo de discusión, inclusive porque acá hay también muchas personas que siempre quieren cabalgar en la contradicción con él. Entonces, uno debe tener la tranquilidad para decir eso. Pero además le digo una cosa, nosotros como partido, y eso es algo que a mí me hace sentir bastante bien, permitimos una amplia deliberación. Y los partidos deben tener esos matices para tener esas deliberaciones y construir posiciones. Porque los partidos que funcionan como sectas, no le sirven a la democracia. Y yo creo que el Centro Democrático ha logrado eso, tener matices y deliberación, y esa deliberación nos forma a nosotros muchísimo. Bueno, por la manera como se salen de las discusiones en el Congreso cuando hay que hacer votaciones comprometedoras, funcionan más desde afuera, lo vemos como una secta que como un partido deliberativo. No, porque yo creo que, mire, se me acabó el tiempo. Hay decisiones que son de disciplina de partido y hay otras que están alineadas entre disciplina e ideología, y nosotros hemos sido coherentes y congruentes con Muchísimas gracias. Bueno, lo voy a invitar a usted a que me acompañe a cerrar nuestro programa, porque antes de despedirnos tenemos que revelar el personaje escondido que tenemos en una nueva sección a partir del día de hoy, no sin antes darle las gracias y preguntarle, si usted llega a quedar presidente, aquí viene, la primera entrevista la da aquí. Hacemos el compromiso, ¿verdad? Aquí venimos. La primera entrevista en televisión la hago acá porque en radio ya tengo un compromiso con la radio del Cesar. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a repasar todas las pistas que nos dio Úrsula Levy a lo largo del programa para hablar de nuestro personaje escondido. Entonces, primera, viene del pueblo. No es muy alto. Es un experto en meter la pata o la mano, ¿no? Eso sí depende. Es seguido por una horda de fanáticos enardecidos que le festejan todo lo que sea, que robe, que haga trampa, que mienta, todo les parece aprobable porque él es él, siempre y cuando lo haga él y nadie más que él. Pero, ojo, sorprendentemente, no es Álvaro Uribe Vélez. Sí, porque no encaja. Siempre tiene a quien echarle la culpa, los problemas a su alrededor nunca son culpa de él, siempre hay alguien que está buscando hacerle mal, es un pobre perseguido, no tiene garantías. Además, siempre tiene algo para decir contra la prensa, pero tampoco es Donald Trump. Ni es Andrés Pastrana. Se cree Dios, pero tampoco es Alejandro Ordóñez. ¿Quién es entonces?
Vamos a conocer al personaje escondido de hoy, aquí mismito. Nada menos y nada más que el ídolo de muchos, don Diego Armando Maradona. Y con este personaje que ustedes ya han identificado después de las pistas que recibieron, despedimos esta emisión de NSN Noticias, dándole las gracias de nuevo al senador por haber estado acá. Lo esperamos por aquí cuando se formalice su candidatura. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos el próximo lunes, como siempre, aquí a las 10 en punto de la noche para seguirnos desinformando.